Tema 2, la célula. En este tema vamos a ver los siguientes objetivos: definición y descubrimiento de la célula, organización de la materia, organización celular, la célula animal versus célula vegetal, el núcleo y la diferencia entre cromatina y cromosomas. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Hagamos un poquito de historia. En 1665, Robert Hooke observa unas celdillas en una lámina de corcho. Las llamó células. En 1674, Leeuwenhoek observa células vivas y microorganismos, a los que llamó animáculos. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo celular. 7 años más tarde, Purkinje acuña el término citoplasma, que es el líquido de la célula. En los mismos años, Leiden y Shawn dicen que todos los animales y plantas están constituidos por células. Y en 1865, Virchow dice que toda célula proviene de otra célula. Así podemos establecer lo que se llama la teoría celular, que consta de 3 postulados. La célula es la unidad estructural de los seres vivos. La célula es la unidad funcional de los seres vivos y toda célula proviene de otra ya existente. Organización de la materia. La materia tiene diferentes niveles de organización, que se pueden agrupar en dos. Los abióticos, sin vida, o los bióticos, seres vivos. Los bióticos se pueden clasificar en 3 grupos. Por un lado, los productores o autótrofos. Son los organismos capaces de sintetizar su propio alimento. Hay 2 procesos. La fotosíntesis, a partir de CO2, agua y sales minerales más energía solar, se consigue en materia orgánica, lo realizan las plantas, y la quimiosíntesis, que la realizan algunas bacterias. Consumidores o heterótrofos. Ingieren alimento orgánico, necesitan comer otros seres vivos. Aquí encontramos a los animales, hongos, bacterias y protozoos. Y por último, los descomponedores, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Encontramos a los hongos y bacterias. Algunos hongos y bacterias. Según haya o no un núcleo, las células pueden ser procariotas, no tienen núcleo como las bacterias, en ellas el material genético está disperso por el citoplasma, y eucariotas, con núcleo bien definido. Eu es verdadero y cario es núcleo verdadero. Aquí encontramos a protozoos, algas, hongos, plantas y animales. En la fotografía a la derecha se ve muy bien el núcleo muy bien definido por la membrana nuclear. Vamos a ver las partes y los componentes y orgánulos de una célula eucariota. Tenemos el nucleolo, que es la región del núcleo que interviene en la síntesis de RNA ribosómico y en la regulación del ciclo celular, entre otras funciones. El número 2 es el núcleo, muy importante, es la parte principal de la célula eucariota, ya que alberga a la mayor parte del material genético. Está recubierto de una membrana, cuyo 25% de su superficie son poros. Número 3. Ribosomas, orgánulos en cuyo interior se forman las proteínas. Hablaremos de ellos más adelante porque son muy importantes. Número 4. Vesículas. Almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Número 5. Retículo endoplasmático rugoso. Se llama así por el aspecto rugoso que le dan los ribosomas que tiene adheridos a su superficie. Está formado por canales o cisternas, se encuentran cerca de la membrana nuclear y participan en la síntesis y transporte de proteínas en general. Aparato de Golgi. Cisternas o sáculos aplanados que tienen la función de completar la fabricación de algunas proteínas y la modificación de sustancias fabricadas por el retículo endoplasmático rugoso. Membrana plasmática. Es una doble capa lipídica de lípidos que delimita la célula, le da forma y mantiene el equilibrio entre el interior y el exterior de esta, regulando así la entrada y salida de muchas sustancias. El número 8. Retículo endoplasmático liso. Entramado de túbulos membranosos que participan en el transporte celular, en la síntesis de lípidos y también como reservorio de calcio. Mitocondria. Orgánulos encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Se les conoce como centrales energéticas de las células. Peroxisoma, el número 10 que está en la parte superior. Vesículas muy importantes en el metabolismo de los lípidos. Citoplasma, emulsión fina gelatinosa o quizá un poco más fluida que se encuentra entre la membrana y el núcleo de la célula y que alberga órganos celulares que son responsables de diversos procesos celulares. 12. Lisosoma,
Estructura esférica que contiene enzimas que digieren materiales de origen externo o interno. Es decir, se encargan de la digestión celular. Y por último, centrosoma. Está formado por dos centriolos, que se ven muy bien ahí, que son esos grupitos de microtúbulos y que están en posición perpendicular uno respecto al otro, y además proteínas. Intervienen en la división de la célula y en la organización del citoesqueleto celular. Muy bien, célula animal versus célula vegetal. A la izquierda tenéis una célula animal, a la derecha una célula vegetal. He puesto las diferencias entre una y otra, además más o menos son iguales. La célula animal tiene los centriolos dentro del centrosoma, agrupados con las proteínas forman el centrosoma. Tiene vacuolas pequeñas y abundantes y de forma variable. Fijaos, hay un montón de células animales, la variedad de formas que pueden llegar a tener. Hay espermatozoide, una neurona, eritrocitos, que son esos redonditos de abajo a la izquierda, etc. La célula vegetal tiene pared celular de celulosa. Esta celulosa es la que le da esa característica a los vegetales que cuando los comemos no los podemos digerir. Por ejemplo, cuando tomamos un maíz y no lo masticamos y cogemos la sustancia nutritiva que tiene dentro, ese maíz tal cual entra sale. ¿Por qué? Porque no ha podido ser digerido por nuestros líquidos del sistema digestivo. La celulosa no es digerida. ¿De acuerdo? Plasmodesmos, que son esos puntos de conexión dentro de la pared celular entre diferentes células, una gran vacuola central, que se ve muy bien en el dibujo y que suele desplazar al núcleo hacia un lado, y los cloroplastos, que son orgánulos en cuyo interior se encuentra un pigmento fundamental para la fotosíntesis que se llama clorofila. El núcleo es la parte más voluminosa e importante, ya que alberga el material genético. Tiene una membrana nuclear que es doble con un 25% de poros, tal y como hemos dicho antes, nucleoplasma, helio en el que está el DNA, nucleolo, que forman los preribosomas, cromatina, son filamentos de DNA asociados a proteínas, lo que permite su compactación. Durante la división celular se denominan cromosomas. Ahora veremos bien este punto. Antes vemos una imagen del núcleo en general con todas estas partes que hemos dicho. Y aquí aclaramos lo de la cromatina. Esos filamentos de DNA que se ven en el dibujo, sobre todo en doble hélice de la parte superior izquierda, se asocian a proteínas, que son las de color rojo. Ese grupito son 8 proteínas llamadas histonas, y al conjunto de las 8 se le llama octámero. Hay una más exterior, la novena proteína. Todo esto hace que esa doble hélice de DNA se pueda compactar muy bien y ocupe muchísimo menos espacio. Pensad, por ejemplo, que en el ser humano el DNA de una célula en longitud es muy finito, pero en longitud llega al 1,5 metros. Por lo cual, ¿cómo conseguimos introducir 1,5 metros en el núcleo de una célula? Pues gracias a estas proteínas que lo compactan muchísimo. Si no, sería imposible. ¿De acuerdo? Bien, y vemos ya la diferencia entre cromatina y cromosomas. Son dos estados morfológicos de la misma entidad celular. Repito, dos estados morfológicos, dos formas, pero de la misma entidad celular, de lo mismo. Aquí en este dibujo, ahora lo veremos, voy a ponerlo ya aquí. La cromatina, que está a la izquierda, son filamentos muy finitos que se ven durante la interfase celular, mientras que los cromosomas, en la parte derecha, son bastoncillos en que se organiza la cromatina durante la división celular. El tema de la división celular, con la interfase, etcétera, lo veremos en el siguiente tema, ¿no? Lo veremos más adelante. Pero para que veáis que vienen a ser lo mismo, la misma entidad celular, pero con dos formas diferentes. El cromosoma es mucho más visible. ¿De acuerdo?